Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos vamos de viaje. Un viaje en el tiempo a principios de enero de 1979. Uf, una época clave. Justo al corazón de la escena arcade japonesa. Exacto. Y lo hacemos revisando dos números de la revista Game Machine, la 111 y la 112. Son de esa fecha, enero del 79. Genial. Esas revistas son como una ventana directa a ese momento, ¿no? Totalmente. Tenemos de todo. Anuncios, mensajes de los peces gordos de la industria, Taito, Namco, noticias. Un verdadero tesoro. Sí. La idea es, digamos, ver qué sacamos de todo esto. Entender qué se estaba cocinando con Sega, Taito, Namco, los demás, justo antes de que todo explotara. Dale, me encanta la idea. A ver qué encontramos. Bueno, lo primero que salta a la vista es una energía tremenda, ¿no? Una industria como en plena ebullición. Sí, totalmente. Lees los mensajes de Año Nuevo de Nakamura, de Namco o Nakatani de Taito y se nota el optimismo. Mucho optimismo. Pero también se ve cierta tensión, ¿eh? Como que el crecimiento era muy rápido. Claro, y el foco estaba clarísimo. Videojuegos, sobre todo los de mesa, los tabletop, eran la gran novedad, la sensación del momento. Imposible no hablar de eso sin mencionar A Space Invaders. El elefante en la habitación, como decías antes. Exacto, el juego de Taito. Según estas revistas, su popularidad era, demencial. Sí, usan la palabra sobrecalentando el mercado. Es que era tan masivo que provocó una oleada de juegos muy parecidos. Copias directamente. Muchas copias, sí. Otras compañías intentando, aprovechar el tirón. ¡Qué locura! Y Taito, claro, estaba en medio de todo eso. Su ejecutivo Nakatani hablaba de la necesidad de estabilizar un poco el mercado. Ajá. Y mencionaba algo interesante, cumplir con la ley de control de aparatos eléctricos. Ya empezaban las regulaciones fuertes. Fíjate. Y anunciaban juegos como Space Stranger, Miracle Super Space Fighter, que suenan muy Invaders, sí. Pero también sacaban pecho de su éxito fuera, ¿eh? Decían que Space Invaders había pegado fuerte en la feria IAPA en Estados Unidos a fines del 78. Es que el tema de las copias era candente. Tanto que, fíjate, se estaba organizando una reunión. ¿Ah, sí? El Consejo Invader. Sí. Impulsada por distribuidores como Esco Trading y Layhack. Exacto, para discutir justamente eso, la situación de las copias. Y es curioso cómo choca con otros mensajes. Que pedían originalidad, ¿no? Se ve esa tensión. ¿Copiamos lo que funciona o buscamos algo nuevo? Hablemos de Namco. Su presidente, Nakamura, tenía un discurso un poco diferente, ¿no? Sí, él ponía el acento en la calidad, en hacer máquinas que de verdad les sirvieran a los operadores, a los dueños de los locales. Venían de sacar juegos propios que funcionaron bien en el 78, como Gibi, Submarine, Clay Champ. Exacto. Y su plan era seguir así, importar cosas de Atari, que era un socio importante, pero también desarrollar sus propios juegos, tanto de video como flippers. Y Sega también estaba a full, anunciaban novedades para el 79. Sí, vi anuncios de un juego espacial, Space Fighter, y uno de romper bloques, Kiss Ring. Querían consolidar su lugar, claramente. Pero ojo, no todo eran Taito, Namco y Sega. Había más jugadores. Claro, la competencia estaba ahí. Irem, por ejemplo. Eso, Irem mostraba bastante diversidad. Tenían su GT Block, pero también cosas más inesperadas. Sí, como un Mahjong de mesa con microcomputadora, el Pity Nyankoro, bastante innovador para la época. Y hasta su propia versión de los invasores, el IPM Invader. No se quedaban atrás. Y había otros, ¿no? Showa Junkikai, Shin Nihon Kikako. También presentaban sus máquinas. El mercado estaba movido. Totalmente. Ahora, si miramos más allá de los juegos puntuales, las revistas muestran otras cosas importantes que pasaban en la industria. Sí, tendencias de fondo. Por un lado, lo que ya mencionamos, las regulaciones. La ley de control de aparatos eléctricos estaba en boca de todos. Exigía una certificación, la marca T. Tenías que tenerla sí o sí. Exacto. Taito lo mencionaba. Y también la JOU, que era la Unión de Operadores. Ya se publicaban listas de máquinas aprobadas y todo. Y junto a eso, la organización del sector.
Como que se estaban poniendo serios. Sí, se ve movimiento en las asociaciones. La JIA, la All Japan Amusement Association, preparaba elecciones. Y la HOU, la de los operadores, estaba muy metida en ayudar con las nuevas normas. Y algo clave, mejorar la imagen pública de los salones recreativos. Que no siempre era la mejor, claro. También había preocupaciones, ¿eh? ¿Como cuáles? Bueno, había datos de la policía que mostraban un aumento muy grande de los medal games, los juegos de medallas. Ah, sí, y que estaban apareciendo lugares raros, ¿no? Como restaurantes y bares. Exacto. Y eso generaba dudas sobre cómo se gestionaban, si había control. Y por otro lado, algunas empresas como Kawax ¿Qué decían? expresaban preocupación por la dependencia tan grande de los videojuegos. Pedían que se desarrollaran otros tipos de máquinas, pensando incluso en los recreativos de azotea, los rooftop playlands. Qué interesante esa visión más amplia. Y para terminar de pintar la locura del momento, hay un detalle que me encantó. A ver, IPM organizó un torneo nacional de videojuegos de mesa. Hasta ahí, normal. Pero el premio gordo eran coches Mazda RX-7. ¿en serio? ¿Coches deportivos por jugar videojuegos de mesa? Sí, eso te da una idea de la escala de la fiebre que había. Increíble. ¡Wow! ¡Qué momento! Ah, y como dato de color, la revista también publicaba el top 10 de canciones de las jukebox, un vistazo completo a la cultura del ocio de la época. En resumen, entonces, este vistazo a enero del 79 nos muestra una industria japonesa de arcades totalmente dominada por la explosión de los videojuegos de pantalla. Con Space Invaders como el gran sol alrededor del cual giraba casi todo. Exacto. Y eso traía un crecimiento enorme, pero también, bueno, tensiones. La lucha contra las copias, el miedo a que el mercado se saturara, la adaptación a las nuevas reglas. Peito, Namco y Sega marcaban el ritmo sin duda. Pero había una segunda línea muy activa, como Irem, que también buscaba innovar. Definitivamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para mí es como una foto de un sector en un punto de inflexión total. Sí, lidiando con un éxito que quizás ni ellos esperaban del todo, y con una tecnología que cambiaba rapidísimo. Se estaban sentando las bases, ¿no? Entre la euforia y las preocupaciones para lo que después sería la edad de oro de los arcades. Exacto. Y queda una última reflexión, ¿no? Algo que flota en esas páginas. ¿Qué cosa? Se habla mucho de lo internacional. Ferias en Estados Unidos, juegos japoneses que triunfan fuera, noticias de pinballs americanos, importación de atracciones. Es verdad. Y eso te deja pensando, en ese preciso momento, enero del 79, ¿cuánto estaba empezando la industria japonesa a influir en el entretenimiento global? Buena pregunta. ¿Y cuánto seguía recibiendo influencias de afuera? Es un punto interesante para seguir explorando.